Muy buenos días. Le saluda el doctor Víctor José Lladó, psiquiatra. Agradezco esta invitación que me hace la Sociedad de Gerencia y Recursos Humanos, SRAM, particularmente a la señora Ana Iglesias, el señor Juan Tesidor y la señora Correa, que nos está ayudando en la parte técnica. Jaime, muchas gracias a todos. Tengo la encomienda de que hablemos de uno de los retos, si no el mayor, que vamos a enfrentar en nuestra vida profesional, que es precisamente el regreso al trabajo, que ya ha comenzado durante esta crisis de COVID-19 que nos viene afectando tanto y arropando, ¿verdad?, en todo sentido. Es bien importante que vayamos aprendiendo a reconocer los aspectos psicológicos, psiquiátricos, que es lo que me han pedido en que me enfoque. Yo he titulado la conferencia, como ven en pantalla, Retorno al trabajo durante la crisis por COVID-19, reto emocional para patronos y empleados. Si bien es cierto que vamos a hablar mucho de estrés y de ansiedad, no podemos dejar de mencionar otro conjunto de síntomas, otros sentimientos, otras quejas emocionales que vamos a tener todos, no solamente los empleados, sino también patronos, gerentes, supervisores. Eso es bien, bien importante. De hecho, según un estudio reciente de la American Psychiatric Association, ya se ha visto que tenemos un aumento de incidencia en trastornos de condiciones emocionales de un 35% comparado en lo que era antes de la pandemia. Estos son ya personas que están reflejando síntomas específicos y concretos. Y se ha hablado mucho en todo este proceso de regreso al trabajo, de ocuparnos del plan de manejo de riesgos, ¿verdad? Que todos conocemos eso en el mundo de la gerencia, por lo menos, riesgos legales para prevenir situaciones y reclamaciones y tal. Pero en ese sentido y en general el enfoque que se está trayendo se ha negligido en olvidar la salud mental. La salud mental de los que regresan o no regresan es clave, es fundamental a que tengamos un buen plan implementado y que funcione. Y se tiende a ignorar o a minimizar esa parte o ese aspecto. Y eso pasa mucho desde siempre, hasta en la medicina, en todos sitios, pues nos enfocamos más en cosas más concretas, físicas, ya sea del lugar de trabajo, ya sea la mascarilla, ya sea el insecticida o el desinfectante, en fin, y se nos pasa el estado de ánimo de las personas que van a confluir allí, ¿verdad? Y es lo que quiero entonces enfatizar en esta conferencia, en esta parte. Vamos a ver si quieren más información sobre mí, ¿verdad? Muchos de SRAM me conocen, pero de los últimos años que han entrado a la sociedad, pues quizás no me conozcan. Hace algún tiempo que he estado un poco alejado y dedicado, de SRAM, a otras cuestiones. Soy un psiquiatra general, forense y ocupacional, o parecido a los psicólogos industriales. En ese sentido, trabajo mucho con las empresas, con evaluaciones, recursos humanos, y pueden ver más información en mi página, que tienen por ahí el enlace, victoryadó.com, www.victoryadó.com. Ahí tienen más información. En estos momentos, pues tengo mi práctica activa, ¿no?, en Atorrey, pero estamos trabajando todavía mucho por televideo. No telellamadas, sino también incluyendo siempre la parte de video, que es muy importante. Quiero enfatizar este lema que vemos ahí en pantalla, en las laminillas. La empatía y actitud de bienvenida y apoyo debe prevalecer en todo momento en el trato con los empleados y demás compañeros de trabajo.
tenemos que llegar con esta vestimenta, con esta manera de ser. No podemos ir muy atemorizados en una actitud de fiscalización. Hay que recordar que somos seres humanos y somos los integrantes más importantes de toda industria, de toda empresa, y tenemos que tener esa actitud, ¿verdad? Eso es clave. Próxima laminilla. Aquí vamos a entrar directamente en lo que sería el conglomerado de síntomas de ansiedad. Hablaremos luego también de depresión y tal, y no quiero, con la forma en que están diseñadas las laminillas, lo he hecho así para poderle dar un poco más de énfasis a cada tema, pero no quiero que olviden que vamos a tener síndromes combinados, síndromes mixtos, que con mucha frecuencia, de hecho en el 45% de los casos, personas que tienen cuando regresan síntomas de ansiedad también van a tener síntomas depresivos. En unos casos es la depresión la que comienza a manifestarse y esa da origen a los síntomas de ansiedad, al componente de angustia o ansiedad, y en otros es viceversa. Es el temor, es la ansiedad, es la angustia que va a desatar un poco más tarde, tal vez, síntomas concretos depresivos. Todos tenemos lo que se llama todo ser vivo, incluyendo hasta las plantas, ¿verdad? Ustedes saben cómo las plantas se orientan hacia donde da el sol, ¿no? Ese tipo de cosas, lo que se llaman ritmos circadianos. Circadianos viene de círculo, ¿verdad? De circo. Esto es el sistema que tenemos en nuestro ser, que nos ayuda a regularnos, ¿verdad? Ustedes saben que se habla de personas que son early risers o que se levantan más rápido, más temprano que otros. Cada uno tenemos este tipo de sistema y tiene que ver con estos ritmos circadianos. Unos empiezan más rápido, más activados. En el trabajo también lo vemos, pasa lo mismo. Y es muy importante para esos ritmos el que podamos también exponernos a la luz solar. Y en esta época que estamos encerrados, pues esto ha sido bien difícil. Así que todo el que tenga una ventanita que le dé sol o un balcón o algo, es importante. Hemos visto o comprobado, ¿no? Como personas que en algún grado se exponen a la luz solar, suelen tener un ritmo circadiano más saludable, más completo. La luz solar entra por la pupila del ojo y ese sistema tan maravilloso que tenemos, ¿verdad? Que es nuestro sistema neurofisiológico, nuestro cerebro, pues lleva la señal de si hay luz o no hay luz y cuánta luz hay a una glándula que se llama la glándula pineal, que es donde está el control de la melatonina, que es la hormona que tiene que ver con el sueño, con el descanso, o sea, por aquí, por el cuello, cerca de la tiroides. Y esto es muy importante. En mi experiencia, muchos pacientes que tienen trastornos de sueño, por ejemplo, no están tan expuestos a la luz solar. Esto se ve mucho. Viendo aquí en la lámina que tenemos, ¿verdad? A veces se confunde el estrés con la ansiedad. Es una forma, pienso que en ocasiones, de minimizar o de tratar de esconder síntomas que pueden ser más severos, más importantes. Estoy estresado. Existe también un término en la psicología que es stress overload o sobrecarga de estrés, que es una persona que ya está expuesta a un estrés continuo, intenso, significativo y se desgasta, o sea, se va agotando, va perdiendo eficiencia, que es a veces lo primero que vemos antes de síntomas más específicos y concretos como los que estamos describiendo hoy día. Y es importante escuchar ese lenguaje, ¿no? Para estar sensibilizado. Quizás puede significar mucho más cuando la persona dice, ay, no, esto me causa estrés, o estoy muy estresado. Ahí detrás pueden haber otros síntomas. Estamos en una cosa, en estos momentos, ante un fenómeno, ¿no? Una vorágine donde curiosamente se enfrentan, desde el punto de vista psicológico, dos conglomerados de situación.
Uno es el encerramiento, el aislamiento y los síntomas que provocan o han provocado ya ese fenómeno. Quizás en inglés han oído hablar de cabin fever, ¿verdad? Por ejemplo. Y que también se habla de claustrofobia, ¿verdad? Que es un término psiquiátrico clínico que conocemos, que es el temor a estar en espacios pequeños, estrechos como elevadores. Muchas personas tienen esa condición, esa dificultad. Y aquí eso se contrarresta también con el temor a salir. O sea que tenemos entonces angustia por estar encerrado y angustia porque no queremos o no podemos salir. Y muchas veces es que ha llegado un punto de esto ya que no queremos porque tenemos miedo, una especie de agorafobia. Y es que es como si estuviéramos en un contraste de claustrofobia versus agorafobia. Agorafobia pues es un término clínico también que agora viene del mercado, de ir afuera. El temor, que hay personas que tienen ese temor y se quedan encerrados, enclaustrados, ¿verdad? Toda su vida, porque independientemente de si hay pandemia o no hay, pues tienen esa situación. Y es bueno preguntar también sobre todos estos contrastes, pues cada uno viene asociado con diferentes tipos de síntomas. Por ejemplo, el encerramiento, uno de los cambios psicológicos principales que causa es trastornos de sueño. Se nos perturba completamente la rutina a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Empezamos a acostarnos muy tarde, a lo mejor viendo películas o lo que sea, leyendo y tal, y nos levantamos muy tarde también, o puede ser que nos sigamos levantando, esos ritmos circadianos se siguen manteniendo que teníamos antes y nos estamos levantando aún muy temprano. Y ahí pues no hemos dormido lo suficiente y no logramos obtener un nivel de sueño, ¿verdad? Razonable. Algunas personas están durmiendo siesta, también que más de lo que se hacía antes, y eso puede ser bueno para aquel que no está durmiendo bien de noche. Mucha gente con esto que está pasando pues le da mucho temor, mucha angustia estar dormido, quedarse dormido, como tiene que estar alerta o bien despierto para saber lo que puede suceder. Si los nenes gritan o se enfermaron o pasó algo, me llamaron que fulano está contagiado, ese tipo de cosas pues causa mucha tensión. Como vemos en la lámina, pues vamos a tener también otras preocupaciones que nos ocasionan ansiedad y estrés. Las preocupaciones por los cambios de horario, funciones, esto es lo que estamos viendo mucho también ya ahora, más concretamente ubicándonos en términos de trabajo como tal. Y esto lo estamos viendo por el regreso que puede ser fragmentado o paulatino, que empieza primero un departamento, un segmento de la empresa, empiezan las disputas o las quejas, y porque ellos empezaron primero que nosotros, o al revés, otros están lo más felices que empezaron en otros sitios, y así sucesivamente. Todo esto va a crear un sentido de duda o de extrañeza, puede crear alguna hostilidad en algunos empleados, ¿verdad? Tenemos también la irritabilidad y la agitación como síntomas que vamos a ver a menudo una vez la persona regresa al trabajo. Lo vemos como que se mueve mucho, vamos a ver ciertos movimientos, ¿verdad?, de las manos, temblores suaves, de poca amplitud, en la cara, tics o movimientos raros que vemos, que parpadean mucho o lo que sea, que eran cosas, que son cosas inusuales, que no reconocíamos antes. El insomnio que ocasiona la ansiedad se distingue un poco, aunque llega un momento, como dije, donde va a haber una confluencia de la ansiedad con la depresión, por ser lo que llamamos insomnio inicial. ¿Qué quiere decir? Ese insomnio que la persona no logra quedarse dormido, que empieza a dar vueltas y se levanta y esto y lo otro, y cuando viene a ver lleva 2 horas que no se acaba de dormir. Eso es muy típico de la ansiedad.
¿Okay? Contrario, como veremos después en la otra laminilla que venga, de la depresión, donde es al revés, es lo que llamamos insomnio terminal, que quiere decir hacia el final del periodo de sueño. Que la persona se levanta, aquí tenemos el insomnio terminal en esta lámina, se levanta de madrugada, este se queda dormido enseguida, bien rápido, no tiene tanto problema para quedarse dormido, pero se levanta con precisión de reloj, mira el reloj y son las 4:02, cuando esa no es su hora usual de levantarse, y no puede volver a dormir, ya esa hora en la madrugada, no importa lo que haga. Eso es típico de la depresión. Ya en síndromes combinados, pues vamos a tener personas que unos días tienen problemas para quedarse dormidos, otros días se quedan dormidos y se levantan y tal. Puede haber esa combinación. Entonces, en caso de los síntomas depresivos, pues vamos a ver un talante, ¿no? Un disminor en la persona con un semblante mucho más acongojado, quizás cabizbajo, vamos a ver a lo mejor alguna lágrima caer, o ojos vidriosos, misty eyes, ¿verdad? O llanto, episodios arroz de llanto franco frecuentes durante las horas de trabajo, durante los primeros contactos, los comienzos. Vamos a tener conversaciones con las demás personas, y como veremos más adelante, necesitamos tener un enfoque preventivo, un enfoque de adelantarnos bastante a los acontecimientos y poder ir detectando qué puede estar pasando o puede pasar con la salud mental del empleado o el gerente que regresa. Vamos a ver mucho desánimo, mucha desmotivación, retraimiento, de momento no aparece la persona, el escritorio está mirando por la ventana, lo vemos con la cabeza así metida encima del escritorio, mucha lentitud al realizar las funciones, ¿verdad? Como demasiado retraso, que no se completa la tarea como antes. La expresión verbal pues, va a ser también notable en la persona deprimida, en términos de que suele ser parca, se habla muy poco o casi nada, como una expresión como desabrida o llana, no hay mucho lujo de detalles, de las descripciones de qué me dijeron o qué pasó, cómo se sentía, cómo yo me sentía, poca elaboración de detalles. Igual el afecto, el ánimo, una cara como rígida, como dirían vulgarmente quizás algunos, como de palo. A esa persona no se le ve ninguna expresión, parece como una especie de momia quizás, ¿no? En su faz. Hay que fijarnos mucho siempre en eso, en la cara de las personas y ver qué podemos detectar. Vamos a pasar entonces a la próxima laminilla. Tenemos aquí, ya le mencionó, el síndrome mixto. Y fíjense que hemos estado hablando de los empleados hasta ahora mayormente en las láminas. Pero muchas de estas cosas son aplicables obviamente a los gerentes, supervisores. Vamos a ver otras láminas también sobre eso más adelante. Ahí está el síndrome mixto que les mencioné. Tenemos aquí algo muy importante que vamos a ver con mucha frecuencia, que es el síndrome de estrés postraumático. Como ven aquí al final de esta laminilla, lo que está sucediendo es extremadamente traumático para todos. ¿Qué quiere decir esto de traumático? A veces no entendemos bien o exageramos o aplicamos el término de una manera desordenada o muy amplia. Es una herida psíquica, psicológica, que queda grabada en el centro más íntimo de nuestro ser. Un golpe que se nos ha dado, que hemos recibido o estamos recibiendo. Y más que todo,
no podemos olvidar, hay que recordar y subrayar con Magic Marker rojo, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en la laminilla en cuanto a esto de condiciones postraumáticas por luto o distanciamiento del aislamiento social. Y lo de luto no se nos puede olvidar. Esto es medular, medular. Vamos a venir muchos, tanto patronos, gerentes como empleados, que vamos a venir bajo una reacción de luto. Primero que todo, una reacción de luto general por el país, por lo que ha pasado en nuestra querida isla, cómo se ha detenido todo, cómo estos niños han perdido, ¿verdad?, su oportunidad de mantener el nivel de su educación, ir a la escuela, estar con sus compañeritos. Así es un decaimiento general social, ¿no? Psicosocial. Y en ese sentido, el país está de luto. Pero también hay otras reacciones mucho más profundas, mucho más poderosas, que aquella que tiene que ver, claro está, con la pérdida de un amigo, de un familiar íntimo, ¿verdad? O cualquier familiar, ¿no?, sobre lo cual nos enteramos, ¿verdad?, que ha fallecido relacionado con la crisis, sea que contrajo la enfermedad o por cualquier otra razón o incidencia que haya surgido, pero relacionada indirectamente con el estado de pandemia que vivimos. Y la pérdida de familiares cercanos no ha podido ser más devastadora y terrible en nuestra historia reciente. Como si fuéramos a comparar, ¿verdad? Y es difícil hacer estas comparaciones porque todos estos fenómenos catastróficos han sido horribles. Paso del huracán, luego ahora también los temblores. Todo esto provoca lo que en la psiquiatría conocemos como una retraumatización. Es un trauma detrás de otro en secuencia, no se ha recuperado todavía la conciencia o la integridad psíquica de la persona y viene este otro golpe, que tiene muchas consecuencias, no tengo que repetir que si el agua, que si la luz y tal, todo eso también ha contribuido, ¿no? Pero en esas otras situaciones, distinto a las de ahora, en muchos casos, no en todos, ¿verdad? Tuvimos muchos problemas con las personas fallecidas en María y tal, pero ahora muchas personas no pudieron despedirse de sus familiares, no pudieron estar ahí en el último minuto o la última hora de vida, no los dejaban entrar, no podían entrar, obviamente, a los hospitales o a los sitios. Y estas cosas que están como guardadas, como escondidas, ¿verdad? Las personas muchas veces no quieren hablar de esto porque es fuerte, ¿no? Pero nosotros tenemos una responsabilidad, como personas que vamos a estar a cargo tratando de ayudar a estas personas cuando regresan, o nuestros compañeros gerentes o supervisores, ¿verdad? De recordar que esto puede estar pasando o les puede haber sucedido. Y en la conversación, pues, estas cosas las vamos a ir detectando y eventualmente no hay nada malo en preguntar, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está tu familia? Y tal, y va a surgir mucho casi espontáneamente, pero si no, hay que preguntarlo, ¿verdad? Porque es importantísimo saber esto. No se pueden hacer velorios también para nosotros aquí culturalmente, ¿verdad? Y para el mundo entero, esto es algo muy, muy, muy importante, y cuando hemos sido deprivados de poder haber hecho estas actividades, cala mucho más hondo la tristeza y la depresión que esto nos trae. Bueno, voy a detenerme aquí un minutito para hacer un arreglo en la presentación y regreso enseguida. Es cuestión de unos segundos, por favor. Un momentito, por favor. Un segundo.
Disculpen la interrupción, estamos de vuelta. Vamos ahora a presentar láminas relacionadas con los gerentes y supervisores, ¿verdad? Que obviamente vamos a tener los síntomas de ansiedad y depresión que vimos antes, que como humanos todo nos va a afectar de forma semejante. El tipo de síntomas no va a cambiar porque tú eres empleado o eres gerente. Lo que pasa es que sí puede cambiar los motivos o qué es lo que ha pasado o te ha precipitado esa sintomatología de ansiedad o depresión en tu caso. Muchas veces pues tiene que ver con razones económicas, en otras ocasiones tiene que ver con las posiciones de trabajo, lo que vamos sabiendo de cómo va a abrir la empresa, cómo va a funcionar y cómo nos afecta a nosotros en específico. Y vamos a tener que trabajar ahora muchísimo, todo lo que está a nivel de gerencia y de supervisión y preventivamente, ¿no? Antes de que lleguen los empleados, ¿no? Y claro, una vez lleguen, pues más todavía. Y puede ser que eso nos cambie nuestra conducta también, nos modifique, igual que hablábamos de conductas que podamos un poco observar en los empleados. Pues vamos a tener la situación que nos vamos a poner los supervisores o los gerentes, a veces en extremos obsesivos. Vamos a estar como demasiado pendientes a la guía y a lo que dice OSHA o a lo que dice tal o cual entidad o el plan de acción, si es que se estableció un plan previo, que son muy importantes que haya sido así en la empresa, de cómo vamos a abrir, de qué parte va a abrir, etcétera, etcétera. Y nos ponemos, ¿verdad?, bien ansiosos con que si lo conocemos y no conseguimos al supervisor tal que me explique bien esto, que me oriente, va a haber esa obsesividad extrema. Podemos ver también luego que una vez nos vamos relacionando más, un estilo de supervisión más intrusivo o vigilante del ordinario. Vamos a estar en extremo como mega cautelosos y cuidadosos y quizás pasándonos de la raya en el sentido de estar muy pendiente o muy metido en las oficinas de los demás, verificándolo todo y preguntándolo todo, por miedo a que se nos escape algo, a que pase algo que no hayamos advertido, no tengamos fallas, en verdad, y todo obedece a unas metas positivas, pero es la manera en que lo vamos haciendo, ¿verdad? Que si no llegaron las máscaras, que si esto, que si lo otro. También puede ser el caso en que la actitud que se asume sea una de más retraída, ¿no? Donde hay un punto de vista o una actitud donde vamos a estar más callados, más tranquilos, vamos a estar tan pendientes de lo que pasa. Incluso no vamos a hablar casi a lo mejor con la gente y no necesariamente es que estamos deprimidos, es que tenemos mucho miedo a la interacción con otros o empleados para evitar provocación de síntomas en el empleado. Y eso pues no es bueno, y sobre todo cuando vemos que hay empleados que vienen ya con ciertos síntomas manifiestos, irritabilidad, corajes, querellas intensas, pues ahí puede ser que nos apaguemos y nos olvidemos que tenemos que seguir cumpliendo con nuestras funciones, porque más aún si la persona presenta ese tipo de síntomas un tanto visible o posiblemente perturbador, pues más atento tenemos que estar. Vamos a la próxima lámina, con el permiso. Bien. Aquí, a manera de sugerencia del tema que estamos hablando, del enfoque hacia la salud mental, para gerentes, supervisores, el enfoque preventivo es insustituible. Eso es algo extraordinariamente importante. Tenemos que saber no solamente dónde se va a abrir y quién va a abrir y quiénes van a estar allí y quiénes no van a estar allí,
sino también revisar ese plan de riesgos, revisarlo bien, que toda empresa tiene que tener, ¿verdad?, de manejo de riesgos, de todo tipo. Añadir esta parte de salud mental que no, casi nunca está muy incluida en esos planes. Y esto debería incluir comunicaciones previas con los empleados, con las personas que van a venir, ya sea personales o telefónicas o por remoto, para explorar, ir comunicando, ir adelantando, no solamente de que se tiene que tener mascarillas y de que si va a hacer esto o lo otro para prevenir el contagio. Muy bien, todo eso es indispensable, está requerido, ¿verdad? Pero también en cuanto al factor humano, ¿verdad? Saludar a esa persona, esa empatía de conocer. Y esto estamos en una situación tan terrible, tan extraordinaria, que vamos a tener que hacer este contacto personal, preferiblemente por teléfono, que sea al menos ciertamente remoto, ¿verdad? Porque puede haber un diálogo virtual también con esta otra, todas las aplicaciones que tenemos, ¿verdad? Y con mucho cuidado, siempre uno pendiente, ¿verdad? Con el consentimiento de los empleados o las otras personas con quien se está hablando, para no entrar en errores o violaciones a la regla federal de HIPAA, por ejemplo, en cuanto a la condición de la persona. Pero en mi experiencia, ese contacto personal inicial de empatía es clave y nos va a dejar detectar por el tono de voz, porque la persona diga o no diga, la posibilidad de cómo se encuentra esa persona. Y es una pregunta muy clara, muy importante, muy razonable en términos de seguridad. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está su familia? Y ese tipo de preguntas que va a provocar con muchísima frecuencia que podamos lograr a lo mejor detectar alguna información sobre la salud y el estado de ánimo de ese empleado cuando regrese. Y eso para mí es clave, ¿no? Igual cuando se regresa al trabajo, las comunicaciones, también puede haber algo como, ¿verdad?, que como se hacen a veces en Navidad o en otras épocas festivas, lo que sea importante, de bienvenida al empleado, de acogida, ¿verdad? No es un memo de supervisión, al revés, es soltar a que consulten con quién se tienen que comunicar si tienen este problema o el otro problema, ayudar a ese empleado a sentirse más seguro, más acogido desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista personal, ¿verdad? Yo creo que estos contactos previos son claves. Estos saludos, pasar por los departamentos, por los escritorios, saludar a las personas dentro de lo posible, ¿verdad?, con las limitaciones que tenemos para evitar el contagio, pero no deja de ser algo que nos va a ayudar mucho para ver cómo están, cómo han llegado durante estos primeros días, durante estas primeras semanas. La próxima lámina. Gracias. Una vez se da esta dinámica, vamos viendo, pues, haciendo nuestras observaciones, ¿verdad?, de cómo se ve el empleado, se ven los compañeros, gerentes, cómo se va dando el cumplimiento del plan de regreso, ¿verdad?, en todos sentidos, en todas sus áreas. Tan pronto detectemos síntomas emocionales apreciables o significativos, distintivos, ¿verdad?, como lo que vimos ahorita, o venga el propio empleado, compañero, gerente y nos manifieste sobre cómo se siente o lo que está pasando, tenemos que responder de una manera espontánea, respetuosa, pero aprovechar esa ocasión para tener una evaluación, una idea de cómo podemos ayudar a esta persona. Pongo aquí también al final que lamentablemente ya desde las aperturas que hemos tenido, se está dando un fenómeno que me temo, ¿verdad?, que va a continuar con mucha amplitud. Muchos compañeros médicos, psiquiatras, pues me han traído también esta preocupación. Ya lo hemos visto en los medios, personal de diferentes entidades que se rehúsan a retornar o a regresar a su trabajo, que no pueden, que no se sienten bien, que no han podido resolver sus situaciones familiares,
de atención de los hijos. Hay muchos hijos, ¿verdad? O menores y tal, que van a estar estudiando también, quizás en línea. Ahora en el verano, todo eso plantea mucha dificultad para los empleados y los compañeros gerentes, y van a estar trayendo excusas médicas. Todo esto va a medida que aumente el regreso, va a ser avasallador. Era algo que tenemos que estar muy listos, muy pendientes. Va a requerir que ya se hubiera coordinado con los sistemas de PAE, de programas de asistencia al empleado, ya tener preparado todo un sistema de respuesta en cuanto a la salud mental de los empleados o de los compañeros gerentes, ¿verdad? Hayan citas disponibles con esas entidades, o también examinar el contenido de ese documento que se trae. Habrá gente también reportándose al fondo una vez regresan al trabajo con frecuencia. Ha sucedido ya en bastantes ocasiones. Y hay que ver, ¿verdad?, por qué se reportan o cuál es la situación que hay. Hay que estar muy pendiente a esto, porque va a traer que se tenga que en ocasiones referir la persona para una evaluación independiente. En el caso de salud mental, pues sería un psiquiatra ocupacional o un psicólogo industrial, de acuerdo a lo que diga el certificado que traiga la persona, ¿no? Solicitando días por enfermedad o ausencia, lo que sea. Esto hay que manejarlo mejor que nunca. Siempre esta área emocional es delicada, pero vamos a estar alerta porque esto ya está empezando. Ya estamos viendo estas situaciones, ya hay muchas querellas a PROCHA o OSHA y tal, y hay que estar atentos porque esto puede deteriorar mucho la eficiencia y la calidad del regreso al trabajo en términos empresariales, pero más que todo y más importante que todo es la paz y la tranquilidad y la eficiencia en última instancia, que depende del estado de ánimo y la motivación de nosotros mismos. Muchísimas gracias por su atención y la oportunidad de expresarme a ustedes. Pueden ver ahora aquí ya nuevamente la dirección de mi página, por si les puedo ya luego asistir en algo más en un futuro. Muchas gracias a todos y a Sham por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muy buenos días.